El diseño arquitectónico es otro aspecto clave de la relación entre la arquitectura y el urbanismo. El diseño arquitectónico se refiere al proceso de crear edificios y espacios habitables que sean atractivos, funcionales y seguros para las personas. Y para entrar a fondo, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos presenta Ciencia e Investigación. Un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Esta es la unidad responsable de la planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades de investigación en el área de arquitectura del diseño gráfico y posgrados. Ciencia e Investigación. Bienvenidos. Bienvenido al programa Ciencia e Investigación, en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. En breve iniciamos con nuestra entrevista. Buenos días, Radio Escucha de Radio Universidad. El día de hoy estará con nosotros la maestra arquitecta Saraí Montiel Escandón, quien realizó sus estudios de licenciatura en arquitectura en la Universidad Veracruzana, obteniendo su título en abril del 2016. Posteriormente cursó 2 maestrías, una en arquitectura y sostenibilidad, herramientas de diseño y técnicas de control medioambiental por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona en el año 2018 y la otra en arquitectura y diseño por la National Taiwan University of Science and Technology en el 2021. Actualmente cursa el doctorado en la Universidad Veracruzana. Ha participado en estancias académicas internacionales como el Living Environmental Innovation Project y el International Urban and Architecture Design Workshop en la Universidad de Chiba, Japón, así como una estancia virtual de investigación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el ámbito profesional ha colaborado como docente en la Universidad Veracruzana, impartiendo la clase Arquitectura y Ciudad, Principios de Diseño Urbano Sostenible. Además, ha trabajado en las oficinas de arquitectura en Taiwán, experiencia que ha complementado su formación internacional. Ha participado en congresos y proyectos de investigación académica, como el proyecto Procesos Educativos para la Mejora e Innovación en Arquitectura e Ingeniería. Asimismo, ha publicado artículos científicos en revistas especializadas, destacando su reciente publicación en Proyecta, revista científica. Su trayectoria combina docencia, investigación y práctica profesional en contextos locales y globales. Damos la bienvenida a la maestra arquitecta Montiel Escandón. Bienvenida, maestra. Hola, muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Muy bien. El día de hoy la maestra tiene como tema el propósito de la habitabilidad urbana. Es importantísimo. Entonces nos gustaría, maestra, que usted nos explicara qué significa realmente que una ciudad sea habitable. Bueno, la habitabilidad urbana va mucho más allá de tener servicios básicos, ¿no? Como el agua, la luz, el drenaje. Es definida como la conjunción de la existencia, suficiencia, calidad de indicadores, elementos físicos y no físicos, presentes en el medio ambiente urbano, que deben de incluir la vida de los habitantes. Es decir, no solo importa que existan infraestructuras, sino cómo las personas experimentan, modifican y se relacionan con estos entornos urbanos. Una ciudad habitable es aquella donde los ciudadanos pueden desarrollar plenamente su vida con espacios que respondan a sus necesidades básicas, pero también emocionales, sociales y culturales, que yo creo que estas últimas pues están tomando importancia en los últimos años. En este caso, cuando se planifica la habitabilidad urbana, se debe considerar estos conceptos que para aumentar el nivel de bienestar, de satisfacción y calidad de vida de los habitantes, pues antes de que se haga cualquier intervención, tenemos que tener este enfoque de sustentabilidad y sobre todo de opinión de quienes la habitan. Muy bien, maestra. Es importante conocer ese significado de habitable, pero también nos interesaría a través de la experiencia y de los años que tú has estado trabajando,
¿Por qué es importante estudiar la habitabilidad desde las diferentes disciplinas y no solo desde la arquitectura? Bueno, ya la habitabilidad urbana es un tema complejo en sí. Y cuando encontramos estos temas complejos, no solamente se pueden ver desde una sola disciplina. Por ejemplo, Koolhaas, el arquitecto, señala que la arquitectura moderna del siglo XX se enfocó tanto en las masas que perdió de vista la arquitectura de las personas, ¿no? Incluso él habla de este concepto que dice el espacio basura, porque nos habíamos concentrado solamente en los edificios, en lo que se encontraba dentro de una manzana y no de lo que se encontraba afuera. Entonces, todo lo que se encontraba afuera era destinado como el espacio basura. Se olvidaba la arquitectura de las personas. La preocupación por la funcionalidad dejó atrás la opinión y el concepto de la habitabilidad, que contiene factores físicos, no físicos. Incluso las primeras disciplinas que consideraron esta revolución sensorial dentro de las ciencias fueron la geografía y la antropología. Ellos fueron los pioneros antes que la Mm. arquitectura, antes que el urbanismo. La geografía de los sentidos, por ejemplo, se ocupa de investigar la diversidad sensorial en el espacio, mientras que la antropología de los sentidos rastrea las variedades de la experiencia sensorial a través de las culturas, qué nos dicen nuestras culturas y cómo han vivido nuestros antepasados. Y pues esto ha permitido entender que los espacios no solo se viven de manera física, sino también emocional y de manera social. Qué interesante esta última parte que nos dice, ¿verdad? Lo de los sentidos y con la cuestión de la cultura y cómo se van involucrando y que no solamente un espacio se pueda ver desde su sentido físico, sino todo lo que conlleva. Además de esto, maestra, tú nos puedes decir o mencionar el concepto glocal en tu investigación que estás realizando a futuro para doctorar. ¿Cómo influyen las tendencias globales en la habitabilidad de nuestra ciudad en la que tú estás viviendo? En este caso, México. ¿Nos podrías explicar, por favor? Sí, bueno, el enfoque global pretende valorar las cosas desde un punto de vista global, pero sin perder la esencia local que las caracteriza. Lo que sucede a nivel global impacta a nivel local. Las pautas que se toman para generar indicadores de habitabilidad urbana a nivel internacional van impactando directamente, pues en general en nuestras ciudades latinoamericanas. La globalización y el localismo van firmemente unidos en un proceso de glocalización, siendo interdependientes y entrelazados. Y esta palabra local realmente viene de la economía, pero en busca de un saber transdisciplinario fue que se recurrió a esta palabra para poder ver cómo se puede transformar nuestros índices de habitabilidad. Y la razón por la que hablo de estos índices es porque normalmente para indicar la habitabilidad dentro de los proyectos que se hacen en cualquier gobierno, los índices que se toman son los internacionales, los planteados por la ONU. Pero entonces caemos a esta habitabilidad global y perdemos de vista dónde estamos presentando este proyecto, en la localidad, ¿no? Donde se está insertando. Entonces, por esto la palabra glocal, sí tomarlo desde la iniciativa internacional, como se viene haciendo desde hace años, pero también fijarnos en qué está pasando en el entorno, ¿no? En lo local. Incluso, bueno, organismos como la ONU han establecido marcos como la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, los índices de ciudades prósperas. Aquí en México tenemos la norma mexicana oficial, la NOM 001. También hay un índice de habitabilidad para los espacios públicos que se desarrolló en Ciudad de México. Pero estos indicadores, como decía antes, pues vienen desde la parte local y se olvida la identidad de las comunidades. Entonces, por eso la importancia de este concepto en investigación, lo local. Muy bien, me parece bastante más que interesante, importante resaltar eso de las identidades que encontramos en cada localidad. Y dentro de esto, tú nos puedes decir cuál es la diferencia entre habitar y simplemente vivir en un lugar.
Claro, esta distinción es fundamental y se ha explorado principalmente dentro de la filosofía. Por ejemplo, Heidegger planteaba que el habitar era aquello que trasciende el simple hecho de construir, el simple hecho de estar, ¿no? Para él, el habitar implicaba una relación profunda con el espacio. Sin embargo, su concepto se quedaba desde un lugar específico, cerrado, delimitado. ¿No? Otra vez este habitar localizado, sin ver alrededor. Entonces, Sennett justo desafía esta concepción cerrada, ¿no? Argumentando que el habitar no debe ser visto como un proceso exclusivo o limitado a las formas físicas de un hogar. Para Sennett, justo la interacción social y la conexión con el entorno urbano son igualmente importantes en la construcción, pues justo de esta experiencia habitable. Entonces, el habitar ya no puede ser cerrado, el habitar no puede ser aislado, no puede ser delimitado. Y eso es un poco lo que pasa. Obligamos a las personas solamente, pues, a vivir en un lugar, estos complejos que son unidades habitacionales cerradas, ¿no? Que no se conectan con el entorno, con lo que está pasando. O peor aún, aquellas unidades habitacionales que están alejadas y que solo se convierten en dormitorios, ¿no? En dormitorios para las personas, porque se levantan temprano, se van a trabajar y ya regresan de noche. Entonces, solo esa parte solo es vivir. Pero ¿qué pasa con el habitar, con el permitir a las personas que interactúen con su entorno y sobre todo de brindar en ese entorno, pues, aparte de los servicios básicos, un poco más a conciencia el diseño que involucre estas interacciones sociales? Fíjate que tú acabas de mencionar algo bien importante que hemos perdido como seres humanos, esa parte de esa convivencia, porque por el trabajo y las responsabilidades que tenemos, entonces esa relación, esa convivencia ya no la mantenemos. ¿Qué tan importante nos resuena todo esto? Y que nos llama también a la reflexión en función de qué nos estamos dedicando como seres humanos o como que qué es lo que queremos de nosotros mismos. Al final nosotros vamos a ser una generación que ya va a pasar, pero las nuevas generaciones se va a volver más complejo esto si no lo abordamos, si no vemos qué hacemos en función de fomentar ese interactuar, ¿verdad? ¿Y cómo percibes tú los espacios públicos con los sentidos y por qué esto es importante para sentirnos bien dentro de la ciudad? Bueno, la percepción sensorial de los espacios públicos es fundamental para determinar tanto su calidad como el nivel de habitabilidad que presentan. Los estudios sobre las características sensoriales incluyen elementos como el clima, la calidad del aire, la estética, la accesibilidad, la señalización, la movilidad. Y pareciera que muchas veces, como arquitectos o como urbanistas, nos concentramos solo en lo que dice la ley, los requerimientos y las cosas físicas esenciales, ¿no? Pero uno de los autores que ha influido mucho en mi investigación es el arquitecto danés Jan Gehl, y él implementa esta característica que se llama la dimensión humana, donde los principios generales de un plan urbano deben contemplar atención a esta escala pequeña, porque la escala humana significa ver desde los ojos de los niños, de los adultos mayores, de los jóvenes, ver cómo están percibiendo el lugar y qué significa para ellos, porque claro, para un niño puede significar dónde voy a jugar. Pero hoy en día, con estas diferencias de género, tal vez para una mujer significa donde la acosaron o donde le quitaron Claro. su bolso. Para una persona de la tercera edad significa un lugar a donde le gustaría ir, pero no hay accesibilidad y él no se puede mover o ella no se puede mover, ¿no? Entonces, ver desde la dimensión humana qué significa y qué sienten las personas al estar ahí. Entonces, justo esto se vuelve crucial para resolver situaciones problemáticas, ¿no? En los espacios públicos, como la delincuencia. Esta dimensión tiene principalmente cuatro objetivos, que es la ¿Sí? habitabilidad, la sostenibilidad, la seguridad y la salubridad. Entonces, el poder nosotros pensar en la dimensión urbana, perdón, en la dimensión humana, nos permite Ujú. ponernos
en los zapatos de los habitantes que van a hacer uso de ese espacio. Mira qué importante todo lo que acabas de decir y esas dimensiones, ¿verdad? De la habitabilidad, la sostenibilidad, la seguridad y la salubridad. Por eso es tan importante como planteas el tema, que el tema no solo se debe de ver desde la perspectiva arquitectónica, sino desde las diferentes disciplinas que confluyen todas estos conceptos que acabamos de mencionar. Es bastante más que importante, creo yo, que es una parte dentro de los conocimientos que deberíamos de ampliar y que la arquitectura misma debería de retomar esas perspectivas para hacer un diseño de forma integral, ¿verdad? De forma más humana. ¿Y qué nos puedes decir que después de la pandemia, qué cambios muestran esas relaciones con los espacios públicos en la ciudad? Bueno, yo creo que la pandemia nos vino a transformar radicalmente tanto la percepción como la valoración, ¿no? De estos espacios públicos. Estos espacios cobraron gran importancia, ¿no? Al encontrarse la población en un proceso de aislamiento. Por ejemplo, la ONU Habitat declaró que claramente los espacios públicos deben ser parte de la respuesta, ¿no? Para en contra del virus, no solo para poder respirar aire puro, pero también en cuanto a ese aislamiento, el poder convivir con las personas, el poder salir y no sentirnos encerrados. Y justo dentro de la pandemia, pues uno de los conceptos que se hizo notar fue la ciudad de los 15 minutos, que la propuso Carlos Moreno, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vimos, todo nos quedaba lejos, el ir al supermercado, el ir a pagar las cuentas o las escuelas o el trabajo, implicaba movernos demasiado, pero justo este modelo pues plantea una zona compacta donde en menos de 15 minutos un habitante puede acceder a sus necesidades básicas. La ciudad de la hiperproximidad, de lo accesible para todos en cualquier momento. Y creo que esto podría representar una solución de cómo promover una planificación urbana más humana, ¿no? Más pensada en el habitante. Hoy en día se empiezan a planear estos desarrollos, pero no se piensa en la conectividad que van a tener, en los servicios básicos que se necesitan. Vamos a implementar una escuela, van a necesitar un súper, necesitan una clínica, ¿no? Ya no se piensa, el plantear estos desarrollos urbanos, se tiene que pensar también en la ciudad, en cómo se van a integrar, ¿no? Y justo esto durante la pandemia, pues se vio. La mayoría de nuestras colonias, de nuestros barrios, pues no contaban con esta conectividad o ni siquiera contaban con estos espacios públicos donde uno podía salir y pues sentirse un poco libre o fuera de ese confinamiento. Fíjate que lo que tú acabas de mencionar viene a mi mente lo de los guetos. Tú te recuerdas de eso, ¿no? Pero como has visto cuestiones también antropológicas en donde tenían ese concepto, ¿verdad? De tener un mercado, de tener una iglesia, de tener todo para no hacer como una mezcla donde estaban, por ejemplo, personas con estatus económico más bajo, estatus económico más alto. No sé cómo ves esa parte tú, si digamos, si se replica a ese gueto o tendría un valor agregado lo que tú me estás comentando. Yo creo que sería un valor agregado porque definitivamente pues nuestra población ha cambiado. No creo que se pudieran, por ejemplo, al menos la importancia que le damos a la parte religiosa, hoy en día pues va evolucionando, ¿no? Pero creo que sí sería un valor agregado y para contemplar y para reflexionar, porque al final del día, pues las personas que hacemos, entre comillas, ciudad, arquitectos o funcionarios públicos o urbanistas, pues somos los que tenemos la decisión final, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues no se consulta muchas de las veces o la mayoría de las veces con la sociedad, con los habitantes que van a vivir ahí. Entonces creo que sería un tema muy importante estudiar justo los guetos para tenerlos de referencia y de ver qué estaba pasando, ¿no? Y modificarlos, como bien tú dices, Exactamente. ¿verdad? Para que tengan ese plus que tú me dices.
Ahora bien, ¿qué hacer con un parque o una plaza para que sean realmente seguros para las familias? Bueno, la seguridad es uno de los elementos más importantes de la habitabilidad y sobre todo yo creo que al menos en México es muy importante, pero creo que en general en todo Latinoamérica, porque los latinoamericanos pues somos mucho de salir, ¿no? Y de estar en los espacios públicos. Creo que eso es algo que nos caracteriza. Va mucho más allá del aspecto físico tradicional, ¿no? Gell justo propone que el fortalecimiento de los lazos sociales, la democracia, la libre expresión, son conceptos claves para crear espacios de encuentro verdaderamente seguros. ¿Por qué? Porque él utiliza un concepto muy importante que se llama, pues, ojos en la calle, y es que si tienes estas interacciones, entonces se van a involucrar más personas. Donde hay más personas, uno se siente seguro. Por ejemplo, yo como mujer, ¿no? Yo como mujer de mediana edad, salgo a ejercitarme a las 6 de la tarde. Por ejemplo, si yo salgo a correr y yo veo niños jugando todavía a esa hora, con sus papás a un lado vigilándolos, yo me voy a sentir segura. Entonces, ese es un poco del concepto, ¿no? De los ojos en la calle. No solo significa poner iluminación, ¿no? Ese es un concepto físico que tradicional que se requiere, pero significa también que haya interacciones y que todas las personas se sientan tranquilas y con esa seguridad. Por ejemplo, en la Carta del Derecho a la Ciudad se reconoce que la seguridad en estos espacios también conlleva inclusión, justicia social, tomando especial cuidado en la rehabilitación de los hábitats pues que están marginados, ¿no? Esos lugares que están olvidados. Y pues justo las ciudades, o bueno, los funcionarios que están a cargo de esas ciudades deben promover un desarrollo urbano pues equitativo, sustentable, que impida la segregación y la exclusión territorial, ¿no? Y pues esta es la importancia de por qué yo creo que la seguridad es uno de los principales conceptos que conllevan los espacios públicos. Ujú. Muy bien, me parece bastante bien y eso de hacedores del espacio me encantó, que podría ser un artículo para escribirse cómo se conciben como arquitectos dando vida a un espacio, ¿verdad? Darle vida a ese espacio. Para ir finalizando, maestra, me gustaría si tuvieras que darle un consejo a los gobiernos locales sobre cómo mejorar la habitabilidad de sus ciudades, ¿qué les dirías? Yo creo que, bueno, el principal consejo sería un enfoque integral, que no se limiten a los aspectos técnicos o o a los elementos físicos, que se incluyan las dimensiones sensoriales, lo social, la sostenibilidad, como parte de esta habitabilidad integral que se necesita en las ciudades. Es más demandada cada día. Los espacios públicos, pues, contribuyen como parte de esta habitabilidad integral, aumentan la calidad del aire, hacen la reducción del efecto invernadero, ¿no? Todas esas características sostenibles que aportan. Pero aparte, creo que no se han como apenas se empiezan a merecer pues esas relevancias, ¿no? Dentro de las políticas públicas globales. Entender que un espacio público, entre más grande sea, hasta a veces necesita estos estudios etnográficos, ¿no? No es implantar un diseño porque contratamos a los mejores arquitectos o contratamos a los mejores urbanistas, ¿no? No es dejar el proyecto que digan, ah, es que este es el proyecto de tal arquitecta, de tal arquitecto, ¿no? No, el espacio público no basta con un solo día de un, no sé, de diseño participativo. No basta con solo ir un día y sentarse y ver qué está pasando en el espacio. No, se tiene que hablar, se tiene que comunicar con la comunidad, ver cómo ellos responden, ver qué necesitan realmente. No sé, se hacen espacios públicos, por ejemplo, para patinar, pero en ese vecindario solo viven personas de la tercera edad. Entonces, se tiene que reflexionar e ir un poquito, yo creo que más allá de los egos del diseño y justo de los egos de estos hacedores del espacio o cómo concebimos el espacio y pensar que no somos nosotros, ¿no? Los diseñadores los que vamos a estar ahí, sino los habitantes.
Ya una vez que tenemos estas necesidades básicas, pues entonces sí, incluir todos los aspectos técnicos, todos los aspectos físicos. Yo creo que eso es el consejo, tomarse un momento para conocer a la comunidad y reflexionar sobre lo que se va a hacer. Pues muchísimas gracias. Para nosotros ha sido una experiencia bastante rica la que tú nos proporcionas. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Ciencia e Investigación es un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Te esperamos la próxima semana por el 92.1 de Radio Universidad. Hoy, en Ciencia e Investigación, entramos a fondo y dimos a conocer los principales eventos de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura que realiza en colaboración con universidades extranjeras y departamentos de la Universidad de San Carlos que son de interés general para distintas disciplinas de profesionales. Vuelva a escucharnos el próximo jueves a las 7:30 horas por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.